Qué bueno es el Señor. Hola, ¿qué tal mis amados hermanos y amigos? Qué bendición es una vez más estar juntos aquí en Atrévete a Cambiar. Nos puedes ver también por Facebook. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy aquí con la mujer más linda del mundo, Kenia Sabino. Bendiciones a todos. Qué bueno estar con cada uno de ustedes. Aquí sí, a través de la emisora de Dios, Radio Visión Cristiana. Reciban mucha paz, fortaleza en medio de todos los desafíos que estamos enfrentando. Reciba ánimo, fortaleza y continuemos hacia adelante. Qué bueno. Bueno, hoy vamos a empezar una serie de algunos mensajes, tal vez 2 o 3, bajo el título Nada sin el Espíritu de Dios. Nada sin el Espíritu de Dios. Así es, el Espíritu Santo nos sostiene, nos guía, nos habla, nos fortalece. Es una bendición poder trabajar con el Espíritu Santo. Bueno, y leemos en el libro de los Hechos, capítulo 19, los versículos del 1 al 6, dice la palabra de nuestro gran Dios de la siguiente manera. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, lo que estamos diciendo hoy es: no hay nada sin el Espíritu de Dios. Mas con el poder del Espíritu de Dios, tú lo puedes todo. Esto es en el mundo sobrenatural. Y estamos aquí hablando de un hombre llamado Pablo. Pablo se había levantado contra la gente del camino, o sea, contra la nueva iglesia, contra la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, la gracia del Señor es tan grande que alcanza a Pablo en camino a Damasco. Se le aparece el Señor y una gran luz, narra el apóstol Pablo, quien repentinamente se ve en el suelo y mirando hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo, no veía. Y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres, Señor?, dijo Pablo. Y el Señor contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y vemos la conversión de Saulo de Tarso, que se convierte en el gran apóstol Pablo. Así es impresionante el testimonio del apóstol Pablo, y realmente cómo él llevaba carta en contra de la iglesia, ¿verdad? Cómo él llevaba esta carta en persecución porque no creían lo que estaba aconteciendo. Pero vemos el propósito del Espíritu Santo en la vida de él y vemos cómo él queda en esa visión ciego. Queda ciego, totalmente ciego, y invitan ahí luego, ¿verdad?, a un
discípulo llamado Ananías, y cómo el Espíritu Santo le da la dirección exacta. Le dice, dobla a la derecha, ve a tal lugar. Es una palabra de Le conocimiento. da la dirección completa de la casa. Completa. Y qué lindo es poder fluir en los dones del Espíritu Santo. Vemos ahí una palabra de ciencia, de conocimiento, y cómo él, obedeciendo, este discípulo Ananías llegó allá. Y luego la historia del apóstol Pablo es impresionante. Y no debemos de tener miedo de seguir la voz de Dios, porque nos protege. Y el Señor es quien envía a Ananías allí, a esa casa del justo donde está Pablo. Le da el número de la casa, el piso de la casa. Le da todo, si hay elevador o no. El Señor te dice todo. Y cuando llega Ananías allí, ya naturalmente el Señor le ha derribado muchísimos argumentos de Ananías, que si él se ha levantado contra la iglesia, de que este Saulo es muy peligroso, el Señor le dice, ve allí, ¿verdad? Yo estoy contigo. Y él te dice a ti lo mismo. Muchas personas, Pastora Kenia, siempre preguntan, ¿y qué voy a decir si me dicen que no quieren a Cristo? ¿Y qué voy a hacer si me rechazan? Déjame decirte, Dios no te llamó a ti a convertir a nadie. Él te llamó simplemente para que tú obedezcas llevando el evangelio. Y vemos que Ananías aún bautiza a Pablo. Y me gusta mucho la fórmula de bautismo, porque Ananías le dice a Pablo que se sumerja bajo las aguas invocando el nombre de Jesús. O sea, invocando el nombre que es sobre todo nombre. Hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Amén. La Biblia dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, amén, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y este Pablo naturalmente recibe su entrenamiento, un hombre que ya conocía todo el Torá, pero recibe su entrenamiento del Espíritu de Dios y empieza a enseñar la palabra de Dios. Ahora bien, aquí donde leímos, donde leyó la pastora Kenia, Pablo llega a Éfeso. Tal vez tomemos la oportunidad ahora para describir nuestros diferentes viajes allí a Éfeso y qué sucedió cuando entramos por esas puertas. Bueno, hay al final de esa calle que es completamente hecha en piedra. Todo está en piedra. Yo recuerdo que nosotros comenzamos a caminar y a la derecha había unos baños turcos, donde ese era el sauna de ellos de ese tiempo, y al final había una biblioteca. Wow. Lo informan, claro, ya los libros no están ahí, pero toda la estructura de esa biblioteca enorme, porque era una ciudad en ese tiempo de alto conocimiento, la ciudad de Éfeso, y vemos ahí que los sabios llegaban a aquel lugar. Y luego recuerdo que hacia la derecha continuamos caminando y había un anfiteatro que todavía mantiene las gradas, y uno puede gritar y se escucha el eco en ese lugar, y se puede todavía como saborear la importancia de esa ciudad metropolitana en ese tiempo. Totalmente, sí, con todo, tenía allí de todo aquella ciudad. Pero fíjense que cuando Pablo entra por la puerta de la ciudad, Pablo es un hombre que ve mucho. Observó. Y vio a esos 12 hombres que estaban a su derecha, según nos dijo el guía. Y lo fascinante aquí es que Pablo nota muy bien que algo falta. Alguien falta en esta adoración. Y él se acerca a ellos. Y ahí es donde le hace la pregunta. Sí, si fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esto es grande. O sea, lo importante aquí del ministro, ya de experiencia, es, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo
cuando creyeron. Y Pastora Kenia, hoy yo hago esta pregunta. ¿Y tú recibiste el Espíritu de Dios cuando creíste? Porque yo vine a decirte hoy que sin el Espíritu de Dios no hay nada. Sin el Espíritu de Dios no hay vida espiritual. Y no quiero que nadie piense que estoy simplemente hablando de hablar en otras lenguas, que naturalmente tengo el derecho bíblico de usar esto como una de las evidencias, sino una más patente, la que más se ve, porque lo vemos en diferentes partes del libro de los Hechos, que tan pronto hay un bautismo, alguien sale hablando en otras lenguas. Tan pronto se manifiesta el Espíritu, alguien entra en lo que llamamos el Espíritu y hablar otras lenguas. Pero hoy vamos a detenernos un poco, porque tenemos tiempo para hablar. Queremos hablar y queremos que usted naturalmente participe. Saludamos a todos nuestros hermanos que también nos sintonizan, no solamente a través de esta gloriosa radioemisora de Dios, Radiovisión Cristiana, sino que tú nos estás viendo también por Facebook, por YouTube, por Instagram, en nuestra página y donde quiera que tú estés viéndonos, sea una aplicación de ahora, activa, actual, como en una aplicación de luego, porque sabemos que vendrán más aplicaciones y ahí estará Radiovisión Cristiana. Gracias damos al Señor porque la gente sigue ofrendando, la gente sigue apoyando este glorioso ministerio y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén. Bueno, y vemos aquí en el versículo 2, ¿verdad? Lo que es la revelación. Porque vemos que el apóstol le pregunta a este grupo de hombres que están reunidos y posiblemente ellos estaban muy entusiasmados hablando de la nueva conversión, de que se sentían diferentes, pero él observó y le preguntó, y creo que nosotros como líderes debemos también estar siempre observando a nuestros discípulos, esas necesidades, o cómo está su vida espiritual. El Espíritu Santo nos deja saber cuando un discípulo se está apartando, se está enfriando, está decayendo. El Señor nos habla del semblante. Podemos ver a través de la palabra también el ánimo de la persona. Cuando usted ve que la persona no se quiere congregar, no asiste a los servicios, no está viniendo a la casa de Dios. Esas son señales que nos dejan ver, es tiempo de que uno realmente se aperciba y pueda ayudar a nuestros discípulos cuando están pasando por ese momento difícil. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo observó y le preguntó. Ahí podemos todos aprender. Pero luego vemos en el versículo 4, le dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Entonces vemos aquí también esas destrezas del apóstol, también de maestro, cómo le está instruyendo de las diferentes tipos de bautismo. Le dice, Juan bautizó, ¿verdad?, en agua, y vemos que fue el propósito, anunciaba el camino, anunciaba la venida del Mesías, pero él quería que ellos entendieran del bautismo con el Espíritu Santo. En el punto anterior, cuando tú empezaste a describir de cómo el pastor puede discernir mirando el rostro de las ovejas, esto es literal también. Sí. Mira lo que dice el Proverbio 27:23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. El pastor desarrolla su discernimiento, el don de discernimiento de espíritus, a través de la observación continua. O sea, él está mirando el estado de las ovejas. Y el pastor Pablo, ahora, el ex Saulo de Tarso, ahora un hombre lleno de amor, él ve el estado de ellos, de que no tienen
el Espíritu de Dios, de que algo falta. Y cuando Él pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahí vamos entonces a que Él empieza a compartir la revelación. A enseñar. ¿Verdad? Y esa enseñanza les ayuda a ellos. Continúa, por favor, porque Él es un maestro. Y aquí vemos que, aparte de esta gran enseñanza, el maestro aprovecha todo el tiempo. El maestro aprovecha todas las señales para él de ahí dirigirse y naturalmente instruir al grupo de hombres que hay ahí para que se acerquen más y más al Señor. Así es. Y bueno, y vemos luego que él instruye, le explica la diferencia. En el versículo 5 añade, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos que el bautismo en las aguas, en el nombre de Jesús, y sabemos que hemos escuchado muchas polémicas en cuanto a si bautizamos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque muchas personas se toman ese texto bíblico, el versículo 5, para bautizar en el nombre de Jesús solamente. Yo recuerdo que cuando a mí me bautizó el pastor Pablo y el pastor Luis en el lago Fernández, Hapacan Lake, me zambulleron en las aguas y me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es una experiencia gloriosa. Bueno, podemos decir que a través de la historia, naturalmente, muchos intérpretes de la palabra de Dios han expuesto sus ideas. Y naturalmente, cuando como maestros tenemos nuestra interpretación privada, podemos tener problemas. Y sucede que en el caso de Clemente, un hombre de Dios, allá en el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, él estableció que se puede bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero bajo estudios entonces se descubre que la última parte de ese capítulo 28, versículos 19 y 20 de Mateo, hay una discrepancia. No obstante, escúcheme usted bien. El Padre tiene un nombre. Él se llama Yahweh, o sea, Jehová. El Hijo tiene su nombre. Él es el Mesías, Jesús el Cristo. Y el Espíritu Santo naturalmente tiene su nombre. O sea que usted no está mal si usted dice en el nombre del Padre, naturalmente hablando del Padre nuestro, el Padre Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí vemos que en el libro de los Hechos se hace énfasis en el nombre de Jesús. ¿Por qué razón? Porque los judíos saben quién es el Padre. Ellos saben naturalmente quién es el que viene, que es el Mesías, pero todavía no han recibido la revelación de que Jesús es el Cristo. Y los apóstoles sí dijeron, Jesús es el Cristo, por lo tanto, aquí lo que falta es que bauticemos en su nombre. Y por eso el apóstol Pablo también invoca el nombre de Jesús, invoca y confiesa sus pecados y se bautiza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que respire muy bien. Usted puede bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y repetir en el nombre de Jesús también. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, el apóstol Pablo entonces los ayuda a ellos a bautizarse. Pero a mí me gusta muy bien entonces cómo continúa la narración de que él toca y la gente le pone las manos. Ese pastor Pablo es tremendo. Sí. Le pone las manos porque hoy ya no se está usando mucho el poner las manos. Y muchos dicen, no, esa es una actitud pentecostal. No, es una actitud bíblica. Poner las manos sobre los enfermos. Poner las manos sobre aquel que usted le ora. Esto es contacto y transmisión. Óigame bien, es una ley. Contacto y transmisión. Estoy viendo que más personas se están añadiendo al Facebook. Yo les sugiero a ustedes que le den like, le den share, envíen estrellas. Amén, que todo esto naturalmente le favorece a Radio Visión Cristiana Internacional y a nosotros los ministros
que venimos aquí e invertimos el tiempo, naturalmente nuestros recursos, en el nombre de Jesús. Estamos viendo que hay personas que están llamando. Amén. Sí, usted puede llamar. No espere simplemente el maratón que viene muy pronto. Nuestro maratón de verano. Dicho sea de paso, Pastora Kenia, quiero hacer un paréntesis y dar gracias a Dios por la Junta de Directores de Radiovisión Cristiana, que desde enero que yo soy parte, estos hombres de Dios yo siempre los conocía, los aprecio, hemos ministrado juntos tanto aquí en Nueva York, en Nueva Jersey, como en otras naciones. Son hombres de Dios y son dados, hombres que dejan sus ministerios para venir aquí, reunirse todo un día. Por ejemplo, cuando nos reunimos, no sabemos a qué hora nos vamos. Wow. Sinceramente, como todos estamos ocupados, también nos ponemos contentos de que nos vamos, pero no sin antes llevar a cabo todo nuestro trabajo. Amén. Y yo quiero dar gracias especialmente por nuestro presidente, el honorable José. Le digo que, sinceramente hablando, el pastor José Martínez es relativamente un hombre muy joven, lleno de vigor, pero tiene una sabiduría, Pastora Kenia. Qué bueno. Tiene una sabiduría grande. Amén. Y doy gracias por él. Nuestro obispo y naturalmente vicepresidente, el doctor Quitín Silva, todos los conocemos como un hombre de bien, pero también tenemos ahí a Ariel, de quien estoy aprendiendo muchísimo. Ariel es un hombre de pasión. Ayer abrazó a su hijo Carlos y se lo comió a besos. Y me dijo, yo beso a mi hijo mayor, Sabino. Qué lindo. Y beso a mi hijo menor. Y cuidado que te beso a ti también, porque te quiero. Un amor grande a Santiaguito. Oh, gloria a Dios. Qué hombre de Dios es. Yo me gozo solamente mirándolo. Entonces, frente a mí se sienta González. Ellos tres se sientan frente al obispo Quitín, a mí, y naturalmente del otro lado también está Simpson. Son personas que se han dado a este ministerio, llevan años aquí. Amén. Cuando yo llegué, todos esos que mencioné, con excepción de nuestro presidente, estaban aquí y me recibieron y siempre me animaron, y yo doy gracias a Dios por ello. Los dos chiquitos que entramos último somos el obispo Ismael, que es una persona llena de gracia, de sabiduría, un hombre muy bien versado, tanto en inglés como en español, y yo, su servidor, el más siervo, yo soy el último en la fila, a Salvador Sabino. Damos gracias, siempre oren por nosotros para que llevemos a cabo esta empresa espiritual de una manera sabia, firme, con mucho amor y mucha energía. Y damos gracias a todo el personal de aquí, Amén. El personal administrativo, hombres y mujeres que se dan, tanto nuestros ingenieros como también la tesorería, la administración de los programas, todo esto, déjeme decirle, los locutores, aún los que trabajan aquí en mantenimiento, gracias damos por cada uno de ellos. Y esos consejeros que están ahí siempre, damos gracias a Dios por ellos. Y si se me queda alguien, escuche bien, usted está incluido aquí. Amén. Porque Dios sabe lo que usted hace. Le bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, Pastora Kenia, antes de nosotros ir a la segunda parte de esto, queremos enfatizar de que sin el Espíritu de Dios no hay revelación. Amén. Por esto estos hombres, cuando están allí, ellos no disciernen, ellos no saben en qué fueron bautizados. Simplemente dicen en el de Juan, pero tienen una necesidad ahora. Y por eso está allí el gran maestro. Sin el Espíritu de Dios no hay maestros con la revelación de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más no hay sin el Espíritu? Vemos que, bueno, claro, vemos que cuando el apóstol Pablo ora por ellos, le imponen las manos, ellos reciben sí el bautismo y la señal que vemos que comienzan a hablar en otras lenguas. Muy importante. Sí, y vemos ahí lo que es uno de los dones de expresión, porque dicen algo y es en el género de lenguas. Ustedes saben que
según el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 12 nos habla de los 9 dones del Espíritu Santo. Muy importante. Lo cual están ellos clasificados en 3 grupos. Lo que son los dones de expresiones, porque dicen algo. Ahí está en lo que es la palabra de profecía, la profecía, géneros de lengua, interpretación de lenguas. Entonces vemos que ellos comienzan a hablar en otras lenguas y vemos que la vida de ellos, según dice el versículo 6, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya, empiezan a profetizar. Sí. Sin el Espíritu de Dios no hay profecía genuina. Por eso hay tantos adivinos en el día de hoy. Por esta razón vemos que hay líneas psíquicas, que hay brujos, que hay hechiceros. No tienen el Espíritu Santo. Amén. Cuando el Espíritu de Dios es quien obra a través de nosotros, entonces está la verdadera profecía. No hay nada, Pastora Kenia, no hay absolutamente nada sin el Espíritu de Dios. Más con el Espíritu de Dios, tú lo puedes todo. Y en la próxima edición de tu programa, Atrévete a Cambiar, te voy a decir que lo que tú puedes hacer con el Espíritu de Dios, que son 5 cosas tremendas que tú puedes hacer, y la vamos a repasar en breve: hablar en otras lenguas, profetizar, compartir la palabra de Dios, hacer milagros, sanidades y liberaciones de espíritus malos y denunciar el pecado de la idolatría. Así es que esto va en nuestra próxima edición de Atrévete a Cambiar, aquí mismo en Radio Visión Cristiana Internacional. Y también felicitamos a todos nuestros hermanos que nos ven a través de Entre Tú y Dios. Les bendecimos, les amamos. Ustedes son los mejores. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador por ustedes. Amén. Qué bien, mis amados. Así es que por favor sigan leyendo Hechos de los Apóstoles 19. Lea el capítulo completo y léalo numerosas veces. Léalo en diferentes versiones. Amén, para que usted vea que usted le va a sacar esencia. Hay fuego en ese capítulo. Muchas cosas ocurren en ese capítulo. Le bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué gloria! ¡Qué gloria podemos dar a Dios en esta hora! El Espíritu de Dios está en esta casa, está en este lugar. Vamos a orar, Pastora Kenia. Y te glorificamos, te damos gracias. Si alguna persona en la audiencia está preguntando y diciendo, ay, pero yo también quiero la presencia de Dios en mí, el Espíritu Santo. Dice la palabra que solamente tú tienes que pedirlo. Si tú dices, oh, yo quiero ese bautismo, yo quiero esa presencia de Dios en mi vida, solamente lo puedes pedir y Dios te concede esa gran petición. Señor, damos gracias por tu audiencia, damos gracias por tu pueblo. Padre, en esta hora, cualquier situación que estén enfrentando, que tú le des la sabiduría para tomar la mejor decisión. Te damos gracias, los bendecimos, Señor, y que tú concedas las peticiones de sus corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendiciones.